En este vídeo te voy a intentar explicar de una forma fácil todo lo que está pasando detrás de las cámaras con la blockchain de Telegram. Antes esta blockchain se llamaba Telegram Open Network. Las iniciales no dejan de ser TON, pero tuvieron que cambiarlo por temas legales. De hecho, aquí nos lo indica en la Wikipedia. Inicialmente, la organización Telegram estuvo a cargo de su desarrollo para posteriormente independizarse por la fundación de TON. Dicho esto, también os quería comentar que aquí abajo en la descripción tendréis un enlace a mi Telegram donde os comparto 3 monedas que pueden tener potencial, son de bajo market cap, así que son bastante volátiles. Hacer vuestra investigación, pero poco a poco iré compartiendo más información de Telegram porque para mí es una de las blockchains que perfectamente se puede colocar en el top 5 de blockchains con más capitalización de mercado, con mejor reputación, con más usuarios y también con más volumen. Dicho esto, vayamos a esta información porque ese CoinMarketCap lo hemos visto 20 millones de veces, pero nos fijamos que ya no estamos en la posición 10, no estamos en la posición 9, sino que estamos en esa posición privilegiada top número 8. Estamos con 18.000 millones de market cap y esto realmente no ha hecho más que subir y incrementarse. De hecho, si nos fijamos en los últimos 90 días, las únicas blockchains o los únicos proyectos que han podido sobrevivir a los números rojos han sido ni más ni menos que Tron y Toncoin. No tenemos ninguno más, puedo seguir bajando y todos están en números rojos. Tenemos a Caspa, tenemos a Pepe, pero en general podríamos decir que de todas las monedas pioneras en esta lista, las más grandes, pocas están aguantando con números verdes los últimos 90 días. Y si nos vamos al year to date, es decir, desde el 1 de enero hasta la fecha actual que estoy grabando este vídeo, que es 4 de julio, nos damos cuenta de que estamos en un 213% de subida. O sea, llevamos en lo que va de año un por 3 del valor inicial y esto al final lo que me hace pensar es que realmente TON tiene un potencial increíble para colocarse perfectamente detrás de Solana. Y lo digo porque a este ritmo se va a colocar con 20.000 millones de market cap, que ya está prácticamente rozando XRP, Ripple, y luego no me extrañaría que USDC podría también verse superada por la potencia que tiene ahora mismo Toncoin a nivel de proyecto. Es decir, está en la boca de todos lados, toda la gente quiere invertir en TON y aparte de ello lo que está generando es mucha atracción para que desarrolladores acaben creando productos dentro de esta blockchain. De hecho, nosotros con Taitico estamos desarrollando un Tap to Earn que vamos a lanzar muy próximamente, así que estaros muy atentos. Y esto al final pues consigue que más usuarios estén interactuando con su blockchain, por lo que al final le estás dando un uso real a TON para pagar todas las comisiones de esta red. Dicho esto, vayamos a por este mensaje porque es un mensaje que compartió Pavel Durov, que es el fundador de Telegram, donde el 17 de mayo a las 11:46 dijo lo siguiente, y es que Notcoin, que era una mini app de Telegram, alcanzó los 35 millones de usuarios activos en los últimos meses. O sea, es una locura porque al final es una aplicación que no deja de ser simplemente tapear en una pantalla para conseguir dinero, como el Hamster Combat, y al final se convirtió en una de las 10 monedas en todo el mundo, de todas las criptomonedas que existen, que tuvo más volumen de trading de los últimos días. Y también casi alcanzó los 700 millones de market cap de capitalización. Entonces, esta información que ahora mismo estamos leyendo, que puede parecer como que realmente no es del todo impactante, yo os aseguro que es más impactante de lo que mucha gente se estará imaginando. Es decir, Pavel Durov no deja de ser una persona que es full cripto, es una persona que no tiene bienes, no tiene prácticamente mansiones, no tiene islas, es una persona multimillonaria que tiene toda su riqueza invertida en criptomonedas, por lo que al final él creó Telegram como una herramienta, al igual que WhatsApp, para poder chatear, enviar archivos, poder hacer llamadas, pero con el paso del tiempo creo que se ha dado cuenta de que Telegram tenía que evolucionar. Y Telegram lo que está haciendo es integrar la blockchain de TON para que las personas puedan hacer pagos, la gente pueda comprar criptomonedas, pueda enviar criptomonedas a otras personas. Y esto al final lo que está convirtiendo Telegram es en un WeChat. O sea, WeChat, hasta tú puedes, por ejemplo, pedir comida a domicilio. WeChat es una de las aplicaciones más conocidas en Asia. Y en este caso creo que Telegram tiene ese objetivo de intentar conseguir que el occidente pueda acabar utilizando Telegram como una de las herramientas principales, al igual que ahora mismo, al día de hoy, pues muchas personas están utilizando ni más ni menos que WhatsApp. Entonces,
Vayamos al kit de la cuestión, porque este mensaje es el que realmente me ha despertado para hacer este vídeo. Este mensaje lo ha compartido a las 17:15 y ahora mismo son las 18:24, por lo que no hace ni 2 horas que se ha compartido este mensaje. Y dice lo siguiente: Hamster Combat, que es el juego Tap to Earn que ya hemos compartido en el canal varias veces, se ha convertido en el último fenómeno de internet en el cual todo el mundo está hablando. 239 millones de personas ya están jugando en esta mini app de Telegram en menos de 3 meses. Ha tomado a Hamster Combat solo 73 días alcanzar 100 millones de usuarios. Cada día se están uniendo a Hamster Combat entre 4 o 5 millones de usuarios, que son cantidades loquísimas, haciendo que sea uno de los servicios digitales con un crecimiento más rápido de todo el mundo. Es decir, si nos ponemos a hablar sobre aplicaciones, videojuegos que han conseguido pues estas cifras, es que no lo ha conseguido nadie. Incluso WhatsApp cuando lanzó no fue tan rápida, cuando Facebook se lanzó no fue tan rápida, y cuando Telegram nació seguramente no fuera tampoco tan rápida. Entonces estamos hablando de un fenómeno viral, un fenómeno que va más allá del mundo de las criptomonedas, porque hay muchas personas que se han enterado que simplemente dando clics a una pantalla pueden ganar dinero, y esto al final mucha gente como que le rompe un poco los esquemas y empiezan a pensar de que ¿por qué pueden ganar dinero? Y eso les permite pues entrar un poco a lo que sería el mundo Web3, donde ese dinero no son dólares, no son euros, sino que están ganando criptomonedas que para ello les obligan a tener una billetera. Ahí está el kit de la cuestión que ahora mismo vamos a seguir hablando. Como dije unos meses hacia atrás en este post que ya hemos comentado por encima, una nueva ola de mini apps de Telegram está llegando y Hamster Combat es la que está liderando ahora mismo. El crecimiento que ha tenido Hamster Combat, que ha sido tan y tan increíble, demuestra de alguna forma el potencial viral que tienen las mini apps de Telegram dentro de la plataforma. Pronto el equipo de Hamster va a mintear el token de Hamster Combat dentro de TON, de la blockchain de Telegram, introduciendo beneficios a la blockchain para cientos de millones de personas. Una nueva era está llegando, estamos presenciando su llegada a tiempo real. Esto realmente es una noticia increíble, porque estamos viendo que Pavel Durov se está involucrando en el ecosistema cripto desde hace bastante tiempo, ha integrado billeteras dentro de Telegram, ahora mismo puedes enviar USDTs a otras personas sin comisiones, es decir, se está convirtiendo en una especie de banco, y eso al final funciona genial para países donde a lo mejor el tener acceso justamente a un banco es complicado, que yo por ejemplo te pueda enviar dinero a ti y tú me lo puedas enviar a mí sin realmente tener que pasar con un KYC, sin dar más información sobre cuánto estoy ganando yo con mis sueldos para poder abrir una cuenta bancaria. Es decir, estamos haciendo un giro de 180 grados en lo que estábamos viendo hasta el momento con Telegram y también pues lo que rodea Telegram. Y por este motivo quería haceros un pequeño croquis de lo que creo que ahora mismo está ocurriendo, porque Telegram tiene 1 billón de usuarios, prácticamente. Están en 900 millones de usuarios, próximamente estarán en ese billion users. Y lo que ha hecho en este caso Pavel Durov, yo creo que es crear el Hamster Combat, ¿vale? Hamster Combat, aunque nadie lo pueda decir ni lo pueda confirmar, esto es una suposición mía, creo que Hamster Combat es creado por Telegram, ¿vale? En este caso se ha hecho por Telegram, y lo que realmente Pavel Durov tenía era un reto de convertir a ese billón de usuarios a usuarios Web 3, porque son usuarios Web 2 al 99%, ¿cómo convierto toda esta gente a usuarios Web 3? Entonces, lo que ha hecho por todos los medios es crear pues un producto, en este caso que es Hamster Combat, que no deja de ser un tap-tap, pero que si os fijáis tiene un trasfondo, porque aparte del airdrop no deja de ser un hámster que está como liderando, es el CEO de un exchange, y la gracia de Hamster Combat es educar a personas que están en Web 2, ¿vale?, para que puedan pasar poco a poco a Web 3 y se vayan informando. De hecho, dentro del juego pues hay muchas cosas que tú poco a poco vas jugando y te vas enterando de terminologías, de cómo funcionan las criptomonedas, y aparte en los vídeos educativos que siempre están implementando en las misiones, lo que están consiguiendo es que estas personas que están ahora mismo simplemente en Web 2, poco a poco estén pasando a Web 3. Y por eso Hamster Combat es una herramienta que realmente lo que han hecho es promocionarla por todas las vías, es decir, están en todos los canales oficiales de Telegram, Pavel Durov la ha mencionado en algunas ocasiones, y esto al final lo que me hace pensar es que realmente es un instrumento, es un producto que ha creado el equipo de Telegram porque tenía el gran problema de
crear una blockchain, o sea, de tener una blockchain, de instalarla dentro de Telegram, pero que no tenía uso. Entonces pensaron, ¿cómo podemos hacer para que aquellas personas puedan de alguna forma integrarse en Web3 y que les obliguemos a que se creen una billetera? Pues lo que han pensado es, creamos un videojuego que sea un tap-tap porque es un fenómeno viral. Notcoin lo hizo genial y aquí ya nos lo indicaba, que Notcoin fue una aplicación que alcanzó 35 millones de usuarios en pocos meses, y pensaron en hacer una aplicación diferente de un hámster que es el CEO de un exchange para de alguna forma divulgar información educativa sobre cómo funcionan las criptomonedas. Y lo que hacemos es que en un apartado de Telegram, ¿vale? Porque en el último apartado es el de airdrop, si mal no recuerdo, y ahí lo que tienes que hacer es vincular una billetera de TON para poder recibir los tokens, por lo que al final un usuario que es de Web 2 ha pasado a Web3 sabiendo que tiene una billetera, sabiendo que son las criptomonedas, sabiendo lo que es la blockchain de TON, y al final pues es una forma muy inteligente de hacer un onboarding masivo de 1 billón de usuarios dentro de Telegram. ¿Qué consiguen con todo esto? Pues que al final ese billón de usuarios que ya estarán integrados en Web3, ¿vale? Al final lo que conseguirán es que todos, como tendrán tokens, no solamente de Notcoin, sino de Hamster Combat, de Yescoin y del TapTap de Taitico en un futuro, pues como toda esta gente tiene al final tokens, ¿vale? Aunque sean cantidades pequeñas, al final esas personas ya tendrán un incentivo de decir, ostras, he ganado dinero tapeando, voy a empezar a investigar qué más monedas hay. Y te enteras de Redo, te enteras de Reka, te enteras de StoneFi, todas estas monedas que van a ir saliendo dentro del ecosistema de TON, van a ser oportunidades de inversión de todos estos nuevos usuarios que son nuevos dentro de la Web3. Estos usuarios antiguamente simplemente estaban en Web 2, pues utilizando Telegram pues para noticias y para tres tonterías, pero gracias a los tap-taps y gracias a la viralidad de los tap-taps han atraído a muchas personas que acaben utilizando criptos. Para mí no tiene más misterio, esto ha sido la jugada perfecta de Pavel Durov. Ya os digo yo que Pavel Durov es una persona multimillonaria, es una persona que ha creado Telegram, o sea, podéis imaginaros que realmente es un estratega, una persona muy visionaria, y yo creo que tenía ese gran problema, y muchas personas se planteaban ese gran problema de cómo iba a hacer Telegram para poder atraer a todas esas personas dentro de su aplicación hacia el mundo Web3, porque cuantas más personas estén dentro del ecosistema Web3 y dentro de Telegram, más tons se van a utilizar, más tons se van a quemar y más proyectos del ecosistema se van a crear, porque al final, cuantos más usuarios hay en TON, más personas quieren desarrollar dentro de TON. Es lo que nos ha pasado a nosotros haciendo el Tap to Earn de Taitico. Esto es un fenómeno viral, sí y no, porque para mí es algo que se ha trabajado con mucho tiempo y es viral y se mantendrá durante muchísimo tiempo, por lo que para mí un fenómeno viral sería algo que nace, se hace viral y acaba muriendo. Para mí esto es una narrativa, es algo que puede durar durante muchísimo tiempo, y os aseguro que a partir de ahora aquí en el canal todas las noticias relacionadas con Telegram que sean importantes las iré destacando, porque creo firmemente de que estamos delante de una de las oportunidades para este próximo bullrun y para el resto de todos los años en el ecosistema cripto. Esto es todo, no te olvides dejar tu like, poner en los comentarios qué te parece esta estrategia de Pavel Durov para traer a todos estos usuarios de Web 2 a Web 3, y os leeré encantadamente. Eso es todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.